Bienvenidos a la 13ª parte de esta serie de tutoriales para crear un personaje de baja resolución en Blender y la 12ª sección del módulo de modelado. En esta sección vamos a modelar el caparazón y a crear distintas versiones de nuestro modelo. Para lograrlo vamos a aprender y a repasar técnicas de modelado que hemos visto en los videos anteriores para poder construir el caparazón y explorar los bloques de datos para poder crear distintas versiones de la malla de nuestro personaje. Empecemos. En el tutorial anterior habíamos dejado la escena en modo escultura, así que vamos a hacer clic en el botón Sculpt Mode y vamos a elegir Object Mode para pasar al modo objeto. Luego diríjase a la parte inferior del estructurador para desocultar el bosquejo. Oculte el panel de herramientas, acomode las vistas de este modo, dejando esta en frontal y esta otra en lateral para apreciar mejor el caparazón. Seleccione el bosquejo, entre a modo de edición, cambie el modo de selección a Vertex y mediante la selección circular elija los vértices de la mitad superior del caparazón. Duplíquela y sepárela para trabajar con ella aparte. Salga al modo objeto y haga clic derecho sobre el caparazón para seleccionar la copia. Luego entre al modo de edición. Ahora vamos a improvisar los bordes del caparazón, ya que el bosquejo por sí solo no los trae. Para ello, enfoque la vista en la parte superior. Seleccione este vértice y comience a extruir de este modo para obtener esta silueta triangular. Oculte el manipulador, seleccione estos tres vértices, presione W y elija Subdivide para agregar dos vértices en esa parte. Selecciónelos y muévalos un poco hacia arriba para darle una forma redondeada al borde. Active la selección circular. Deseleccione los vértices del borde para seleccionar los del caparazón. Remueva duplicados. Presione F6 y aumente el valor de Merge Distance hasta optimizar la cantidad de vértices sin que la silueta pierda fidelidad con el bosquejo. En mi caso, 3.1 milímetros funcionan perfectamente. Seleccione el vértice extremo inferior, presione Shift S y elija Cursor to Select para ubicar el cursor 3D ahí. Presione L para seleccionar la silueta. Ubíquese en la vista frontal y presione Alt R para generar la geometría. Presione F6 y aumente el valor del ángulo a 360 grados para completar la revolución. Pase a la vista local y disminuya el valor de Steps a 8 para que el objeto quede simétrico. Seleccione todo y remueva duplicados con un valor de 0.1 milímetros en Merge Distance. Ahora recalcule las normales para que la tonalidad del objeto quede más clara. Gire la vista para apreciar mejor el objeto. Seleccione el anillo interior del borde del caparazón con Alt, clic derecho. Presione Control F y elija Grid Fill. Si el relleno llega a aparecer de otra forma, altere el valor de Offset hasta que quede organizado de esta manera. Extruya esa parte hacia adentro. Deseleccione el vértice del centro y marque los demás.
salga de la vista local, seleccione todo el objeto, escálelo por el eje X para hacerlo un poco más delgado y acérquelo más a la espalda del personaje. Con esto hemos construido el caparazón del personaje. Por último, vamos a ver cómo tener varias versiones del personaje en el mismo objeto. Para ello aprovecharemos la manera en que Blender almacena la información en cada uno. Si nos dirigimos a la parte superior de esta subsección, lo primero que encontraremos es el bloque de datos, el cual nos indica el tipo de información que contiene el objeto. En este caso, Mesh.005 nos informa que el caparazón es una copia de un bloque del tipo malla poligonal. Si selecciona el personaje, verá que dice Mesh.001, y si lo duplicamos, verá que el programa genera otro bloque de datos de malla poligonal. Si hacemos clic en el botón, desplegamos un menú que contiene todas las mallas poligonales del archivo. Eso incluye al cubo. Vamos a seleccionar a cada una para apreciar cómo el objeto seleccionado adquiere la apariencia de los otros. Lo que hacemos aquí realmente es asignar a nuestro objeto la información de la malla poligonal que escojamos. Con información me refiero a la manera en que se distribuyen y conectan los vértices, aristas y polígonos, además de todo lo que contiene esta sección. Eso significa que diferentes objetos del mismo tipo pueden compartir el mismo paquete de datos. Eso implica que los cambios que realicemos a uno se verán reflejados en el otro. Por ejemplo, si alteramos la malla en cualquiera de estos dos caparazones, veremos que los cambios se aplican en ambos una vez estemos en modo objeto. La única información que no comparten son los modificadores, ya que esa información es exclusiva de cada objeto. Es por esa razón que al asignar la malla del personaje que no tiene cabello, aparece solamente una mitad, ya que esa malla realmente es así. Lo que sucede es que el duplicado que se encuentra en la otra capa posee el modificador espejo, y es por eso que aparece completo. Nuestro objetivo es aprovechar el potencial de esto para tener distintas versiones de nuestro personaje en un solo objeto. Pero para trabajar correctamente, vamos a nombrar todo, excepto esta copia del personaje sin cabello, usando el contexto objeto. Una vez renombrados, al modelo principal de nuestro personaje, vamos a asignarle Mesh.001 en su bloque de datos. Luego, nos dirigimos a la capa de la copia y nos vamos a asegurar de que su centro esté totalmente alineado. Y así aplicarle el modificador espejo. Con eso hecho, ahora en el contexto datos, vamos a renombrar los bloques del siguiente modo. Nombre del objeto, guión al piso, característica. En este caso, el personaje no posee cabello. Antes de borrar este objeto, vamos a hacer clic en la F que está al lado del nombre, pues con eso nos aseguramos de guardar el bloque de datos. Si no hacemos esto, nosotros perderemos esa información al cerrar la escena. Una forma de identificar un bloque huérfano es cuando el nombre de este viene acompañado de un 0 al lado izquierdo. Voy a hacer la demostración de cómo desaparece este bloque al guardar y cargar la escena.
Obviamente, al guardar los bloques de información, incrementamos el tamaño del archivo, tal y como puede ver acá. Pero es un riesgo que vale la pena si deseamos interactuar más con el programa. Ahora, vamos a renombrar cada bloque de datos para identificarlos mejor. Y recuerde siempre hacer clic en la F para guardarlos. Bien, de momento tenemos dos versiones del personaje, una con cabello y otra sin este. Vamos a crear otra versión con cabello. Seleccione el bloque de datos del personaje que está completo, luego haga clic en el número que está al lado de la F para crear una copia del bloque de información, entre al modo de edición, cambie el modo de selección a Edge y vamos a remover estos bucles de aristas con control X para quitar la forma abultada del saco. También lo podemos hacer con las mangas y las botas del pantalón. Ahora seleccione los bucles de aristas del codo y escálelos por el eje Z para hacer más delgado el brazo. A este bloque le colocaré la característica de básico. Una vez finalizado, lo guardamos. Por mi parte, realizaré unos ajustes eliminando este bucle de aristas para que el objeto se vea más plano. Y agregaré este otro para reemplazarlo. Vamos a repetir los pasos para asociarlos mejor. Primero, hacemos clic en el número que está al lado de la F estando en modo objeto, para crear una copia del bloque en el que nos encontramos. Luego, renombramos ese bloque de datos acorde a alguna característica de la malla para tener eso más organizado. Al tener clara la característica que va a poseer el objeto, entre a modo edición para editar la malla. Por mi parte, extruiré este bucle para generar la falda del personaje. Una vez satisfecho con el cambio, hacemos clic en la F para guardar el bloque de información. Ahora comienza a crear distintas versiones a su gusto. Pues de aquí en adelante todo depende de su creatividad, ya que simplemente es agregar más bloques y amoldar la geometría de acuerdo a su gusto. Incluso pueden darse el lujo de añadirle piezas, tal y como lo hago con la versión de la armadura. La ventaja de esto es que pueden experimentar con el mismo objeto sin arruinar la malla original. Espero que este dato adicional les haya gustado, pues con esto concluye el tutorial. En este video repasamos la metodología que empleamos durante todo el módulo para poder construir el caparazón. Además, vimos cómo los bloques de datos nos dan la posibilidad de tener distintas versiones de nuestra malla sin ser tan dependientes de la original. En el siguiente video realizaremos el mapeo V a nuestro personaje. También publicaré una versión resumida de este módulo donde aplicaré una metodología parecida, ya que necesito evaluar qué tipo de videos prefieren ustedes, pues algunos usuarios me han comentado que quieren las cosas más directas. Pues para ser honesto, lo que tenía planteado para esta serie de videos era algo más breve, pero al entrar en conceptos que me parecían importantes, se extendió más de lo usual. Quiero agradecer a las más de 700 personas que están vinculadas al canal y también a las que no lo han hecho, pero que han interactuado con sus dudas, opiniones e inquietudes durante el transcurso de este módulo. Para todas las personas que sienten que estos videos les sirvió de algo y quieren que este canal tenga continuidad,
pueden apoyarme muchísimo compartiendo la serie. También habilité PayPal y Patreon para aquellas personas que desean y pueden brindarme un apoyo económico. Pues como sabrán, con este canal estoy tratando de emprender, ya que YouTube anteriormente me pareció una plataforma apta para hacerlo. A pesar de que ahora es más estricta en sus políticas, eso no implica que dejaré de publicar contenido, ya que quiero que este proyecto crezca con el apoyo de ustedes. Nuevamente muchas gracias por su retroalimentación durante el transcurso del módulo. Espero verlos en los siguientes videos y continúen trabajando duro por sus metas.